Ahora que ha comenzado una nueva temporada, es el momento perfecto para poner toda la carne en el asador e ir prendiendo la batidora eléctrica industrial para la semejante cantidad de huevos que le vamos a poner a este desayuno americano al que conocemos como competitivo de Valorant. Y es que para que la mezcla se aferre más duro que yo a una relación fallida, es importante que tu selección de agentes sea inmaculada antes de entrar en esta tierra de nadie, porque muchos no lo saben, pero podrían estarse saboteando si continúan jugando con diversos agentes que no son muy efectivos para el competitivo, y mucho menos en equipos que no se hablan ni se coordinan, por lo que hoy les traigo la tier list definitiva para conocer cuáles son los peores y mejores agentes para rankear en solo queue este 2025. Y antes de que un sabiondo me diga ¿Quién eres tú? Primero que nada, buenos días. ¿Cómo estás? Me presento, soy Bogart y he dedicado una innecesaria cantidad de horas y mi sanidad mental en probar y estudiar extensamente a todos los agentes de Valorant con el único fin de entregarles guías muy completas y repletas de chistes bastante cuestionables. Así que si alguien se siente atacado cuando hable de su main, les juro que sí es personal y que no me perdonen, que yo no inventé este metajuego. Así que vamos primero con lo peor de lo peor, y es que si usas a uno de estos agentes en tus partidas mientras rankeas solo, básicamente estás troleando, porque habiendo mejores opciones e incluso más sencillas, decidiste jugar la vida en modo difícil y poner tu pie delante del otro solo para tropezar. Y como el primero en el fondo de esta lista, y debajo del mar, tenemos al Harbor, un controlador con habilidades de iniciador que es bastante efectivo para bloquear la visión de tus enemigos de forma bastante abrumadora. Si tuviera que pedirle a un agente que me ayude a ocultar un cuerpo, definitivamente no sería Harbor, se lo pediría a Omen. Y es que como controlador, Harbor no tiene ningún recurso que permita retrasar los avances enemigos, ni de defender o ganar tiempo como el resto de controladores, a excepción de Cloak. Literalmente, pones unas cuantas paredes de agua y no es como que tus enemigos tengan miedo a mojarse o algo, lo que hace que su kit se sienta corto y limitado en trabajos de plante y postplante. Harbor es un agente que solo se ve en los torneos internacionales y cuando alguien atrevido lo llevan paired, ya que su muro curvo es como un cincel y el mapa es la piedra preciosa en la que vas a tallar espacios cochinos y ventajosos para todo tu equipo. Y digo piedra no porque haya estudiado filosofía o antropología, sino porque sabes el trabajo que cuesta hacer eso. ¿Crees que en las rankings en plata la gente siquiera aprovecha sus recursos? Exacto, por eso Harbor es un agente tier D. Siguiendo detrás de Harbor tenemos a Breach. Y antes de que me funen y me doxien, escuchen detenidamente. Un buen Breach es la cosa más imparable, cabrona y destructora que solo puede ser equiparable con la peste bubónica en la Edad Media o con una mujer de alto valor durante un divorcio. Y es que no conoces el verdadero dolor hasta que te cruzas a un Breach que sí le sabe a cómo jugar en Split, Haven y Fracture. Simplemente no lo detienes. Y así como el dictador Maduro humillándose a sí mismo, un buen Breach simplemente hace lo que quiere. Y si todo es tan bueno, entonces ¿por qué me dejó? Perdón, digo, ¿por qué no debes jugar con Breach? La respuesta es sencilla, mi querido Padawan. Breach es un agente que debe ser aprovechado en conjunto con el equipo. Es un iniciador de ejecución que requiere un nivel de precisión quirúrgica para aprovechar las ventanas de oportunidad que abre. Por lo general, los duelistas del tipo Entry van de la mano con este hombrezote para que funcionen. Y yo sé que hay gente necia que disfruta el Breach duelista. A ellos los saludo, los respeto y los entiendo. Pero para hacer eso, mejor juegas con Phoenix o con Tejo. El siguiente agente tiene muchas cosas en común con Breach, además del hecho de no poder hacerse una paja a causa de tener dos manos robóticas. Este es también uno de los agentes favoritos de la comunidad. Mi querido Terminator Región 1, demoledor de latinas radiantes y chistes de a 5 pesos con 50 centavos a causa de la nueva inflación, el androide más pechudo de todos, el Keio. Este robot es uno de los mejores agentes si lo que buscas es un iniciador duelista. Su supresión es indispensable para deshabilitar los cuellos de botella que te hacen las defensas en mapas estrechos como Ascent y Fracture. Además, truenas nalguitas con una molly que pega lo que Kesney tras su novia Buff. Pero que al igual que Breach, necesitas tener un buen conocimiento de alineaciones y mapas para sacarle uso correcto a todo su kit. Y al tener ventanas de tiempo bastante cortas y rápidas con la supresión de tu cuchillo, si tu equipo no sabe aprovecharlas, simplemente se chingaron. Y encima, la flash que tenía fue nerfeada tan duro que tu mejor opción es lanzarla lejos para habilitar a un compañero. Y aunque aún puedes flashear para autohabilitarte, esto ya no es tan efectivo y conlleva muchos riesgos. Y sin un buen posicionamiento, básicamente eres un perro con dos trucos. Y si ni siquiera le encuentras bonus a la molly, peor aún.
Ya casi vamos saliendo del fondo de este agujero y al siguiente agente le cortaron las alas para que dejara de brillar y volara más bajo. Que lo que pasó con Sky fue más triste que aquel video viejito de un oso polar desnutrido por culpa del derretimiento del hielo marino, porque Sky es básicamente ese oso polar desnutrido, una criatura rabiosa a la que, si se lo permiten, sería capaz de devorarse nuevamente el meta como lo hizo hace mucho tiempo. Y miren, Sky sigue siendo una agente bastante buena, pero al igual que el resto de troncos en esta lista troleadora, requiere de muchísima coordinación cuando solo tienes 2 flashes para hacer tus jugadas. Sus habilidades rastreadoras son mega importantes en el competitivo internacional, pero ¿de qué te sirve rastrear y ubicar enemigos si tus compañeros de equipo hacen la pendejada que quieran con tu información? Que la información le sirva a tus compañeros lo mismo que a un gobierno de izquierda, que aunque la tengan, la ignoran y no saben ni qué hacer con ella. Y algunos pensarán, no hay pedo, sé flashear para mí solo. Lo cual también requiere mucho talento a fin de que no te esquiven esa madre. Pero si vas a flashear para ti mismo, mejor aférrate al Phoenix nuevamente. En la parte más alta de este foso tenemos a Astra, una de las mejores controladoras del juego en una composición coordinada. Y probablemente te cuestionarás, ¿y por qué la pongo en el tier D de troleadoras si esta nalgona llega a ser más poderosa que Omen? Bueno, de entrada te aviso que no tiene nada que ver con su color, que Reina también es morada y es una excelente opción para jugar solo. El problema con Astra es que requiere de un nivel celestial de conocimiento sobre el juego, posiciones, tiempos y encima un equipo coordinado que sepa lo que hace. Desde que le regresaron su estrella, Astra volvió rápidamente al meta de un montón de mapas, pero sigue siendo un agente que requiere de alto game sense para no abrumarte con todas las posibilidades que te entrega y para cocinar las jugadas con el resto del equipo. Además, otra de sus habilidades es el rol fundamental que juega como una lurker. Al tener alcance global, puede estar donde le plazca la gana y no hay ningún problema con eso. Pero lurkear no es para cualquiera, y menos si todos van por el lado que quieran en las rondas. Astra es sin duda una de las mejores controladoras del juego, pero para términos de jugar rankeds en solitario no se le suele sacar ni un 50% de todo su potencial. Por eso su win rate global es tan bajo. Y ahora pasamos a la sección C de la tier list, a la que yo prefiero llamarle como los agentes experimentales. Aquellos agentes que no se sienten como trolear, pero que por su dificultad o grado de complejidad no son agentes que se aprovechen bien en cualquier mapa o composición. Mi nalgótica preciosa, toda siniestra, toda malvada. Viper ha recibido múltiples nerfeadas sin piedad y resiste como toda una campeona. Que no existe un elemento en la tabla periódica más resistente que Viper y el látex que cubre toda su sensual figura. Y a pesar de que los nerfs fueron más duros que la ausencia de un padre o la instagramer que pide atención y aprobación constantes, Viper se ha mantenido muy fuerte en los torneos y mapas donde sí o sí no existe nada que se le compare al tremendo muro que te pone para dividir los mapas, facilitando cualquier ataque y defensa. El único problema con esta nueva Viper es que sus tiempos de habilidad se han vuelto más apretados que una horcadita de muslos, y si se tienen nulas nociones del metajuego y conocimientos de los tiempos y rotaciones, básicamente se desperdicia todo. Y es que Viper es de las agentes más difíciles de jugar, aunque no lo parezca, y necesitas estar muy atento de muchísimas cosas a tu alrededor para ser una verdadera fortaleza en las defensas, especialmente considerando que una vez puesta su utilidad no se puede recolocar. Hablando de personas enojadas, sin una razón aparente, tenemos a una de mis agentes favoritas, a Desteñida, la que en su momento fue la mejor agente de información, hasta que Valorant recordó que todos aman al arquetipo de agente arquero en un hero shooter. Y es que el tema con Fade es que obviamente es una buena agente, y esa está obligada en un mapa como Lotus o Fracture, pero al igual que muchos de los agentes que te mencioné anteriormente, si no le sabes bien a tus lineups o alineaciones, tienes la misma utilidad que papel mojado. Lo peor es que incluso sabiendo algunos lineups, si tu equipo está tan coordinado como una breakdancer australiana, tu información no servirá de nada, aunque les muestres todas las ubicaciones enemigas en un mapa. El objetivo de Fade también es generar presión y deshabilitar al equipo enemigo, pero si no hay nadie que aproveche tu utilidad, eres como una subasta en colonia pobre. De nada te sirve limpiar una esquina si de todos modos van a ir a ser eliminados por una Judge. Y hablando de quebrar piernas, nuestro personaje de Call of Duty favorito, Neon. En manos de una persona insana, Neon es un terror en los rangos más bajos del juego, pero estamos hablando de gente verdaderamente insana, alguien como Temet, no como el primo Pedrito, que se mueve en línea recta, hace 2 saltos y se desliza hacia adelante de los enemigos. Y aunque seas esa Neon insana, no te conviene subestimar a los enemigos, que en una de esas te sorprende una cuenta Smurf que sí te sienten del pastel. Pero ya, hablando en serio, desde que nerfearon a Neon, no se siente para nada igual y tiene muchos menos métodos de escape. Al ser una duelista de entry, tu objetivo es distraer las miras para que
el equipo pueda ingresar. Pero si tu equipo ni siquiera entra y te deja ir a morir solo en el sitio, todos tus esfuerzos se desperdician. En compañía de un bridge, todo cambia, pero aquí somos lobos solitarios y no sabemos qué es eso de jugar en dúos, por lo que es mejor optar por otras opciones más seguras como las que veremos más adelante. Viendo un poco la luz en esta fosa de segundo nivel, tenemos a uno de los agentes favoritos de toda la comunidad, al buen mago del gaslight, los trucos mentales y la manipulación psicológica. Y aunque esta descripción de Yoru despierta varios traumas en el inconsciente, nada te manda más a la mierda que un Yoru que se teletransporta en tu sitio sin tu permiso, y que encima tiene una gran cantidad de recursos para distraer, confundir y generar presión. Pero para que un buen truco funcione, todo mago sabe a la perfección que la mente necesita distractores, distracciones que no le permitan a las víctimas descubrir dónde está el truco. Y para que esos distractores existan, necesitas que tu equipo se coordine contigo y aproveche lo que haces. Por lo que un buen Yoru es mega poderoso, pero si juegas solo, se vuelve muy fácil de leer. Además de que tu ultimate es de los recursos más bellos para generar presión e información. Y adivina quién no sabe aprovechar todo eso. Efectivamente, los troncos de tu equipo. Y en la cima de esta tier tenemos a una agente muy reciente que ha demostrado ser una incomprendida del metajuego, porque al igual que muchos otros agentes en esta lista, Vice ha demostrado ser muy poderosa, pero les recuerdo que esta no es una tier list de poder, sino de agentes para jugar solo. Y la principal debilidad de Vice es justamente la sinergia con su equipo, que no tienes ningún problema para bloquear un punto específico o tapar una entrada completa como si fuera un inodoro ajeno, pero si la presión te cae encima por diferentes frentes, estás perdido. Y como solo tu muro y flash pueden generar información, careces del control de otros sentinelas anti-lurk. Por lo que sí o sí, necesitas de gente que te ayude en las defensas para que Minas Tirith no caiga en las manos de los orcos enemigos. Y ahora que la flash es más rápida, puedes iniciar un poco mejor los ataques, pero no lo suficiente como para llamarte un centinela iniciador. Y ahora que terminamos con el tier C, vamos con la letra B, de agentes que no son buenos ni malos, pero más bien como ir chill en tus partidas. Personajes que son bastante equilibrados y que pueden adaptarse a diferentes composiciones con mayor facilidad que los tiers de abajo. Y la primera en esta lista es no otra que el panecito noruego, a la que pasarle un sitio se siente como tragar pan duro una semana. Deadlock es un agente increíblemente fuerte y probablemente pienses que no debería estar aquí, pero al igual que jugar con Vice, una buena Deadlock requiere de coordinación y combinación con el equipo, que no basta con tirar el muro y pensar que no lo van a destruir, tampoco con tirar la granada ciegamente solo para ganar tiempo, cuando este es un recurso que puede combinarse demasiado bien con agentes que infligen daño de área. Si bien es más independiente y arriesgada que Vice, Deadlock tiene un defecto muy importante en su kit, y ese es su radar sónico, el cual no te cubre nada cuando te lurkean, o incluso si entran a tu sitio en silencio y luego te sorprenden por la espalda. Simplemente no puedes revisar tantas entradas tú solo, pero les traigo buenas noticias, y hace poco Riot avisó que están experimentando formas de bufearla, seguramente para evitar que te lurken tan fácil, o que los radares generen algo de información si alguien las cruza en silencio. Habrá que ver, que ese pequeño cambio podría elevar muchísimo a Deadlock. Después de Deadlock tenemos al J Balvin chicano, al Gecko, uno de los agentes más sencillos de utilizar, pero que al mismo tiempo tiene una curva muy pronunciada de maestría, porque recursos como la Blind son súper sencillos, y podrías creer que la lanzas bien, cuando realmente haces todo lo contrario, sin conocer bien la distancia y alcance que tiene. Hay quienes se guardan el Wingman solo para el plante cuando es evidente que puedes recuperarlo. Y la Ultimate tampoco es indestructible si no sabes bien cuándo arrojarla. Gecko es sencillo, sí, pero como cualquier iniciador, requiere de coordinación con el equipo para capitalizar oportunidades. ¿Es una excelente opción? Definitivamente, pero Gecko no es un agente con el que consigas bajas fácilmente, ya que su kit es uno de los más sencillos de anular y contrarrestar. Y hablando de hombres maduros, fuertes y experimentados, tenemos al papi de todos. Y no, obviamente no hablo de Chayanne, les estoy hablando de Brimstone, el controlador más sencillo que las ambiciones de un millennial promedio. La baliza es un excelente recurso para repartirle chochos a tus compañeros como si fueras un médico deportivo en la WWE. Además, cuentas con un martillo del alba de bolsillo para liberar el infierno sobre tus enemigos como si les filtraras sus conversaciones de Telegram. Simplemente destrucción garantizada. Así que Brimmy no es bueno ni malo, simplemente es otro agente promedio. No hay ningún error en llevarlo, y con algunos liveness con la Molly puede ser el terror de los postplantes, pero todo tu kit es menos independiente y mucho menos agresivo que el de otros controladores que te voy a recomendar. Asomando en la última parte de este tier, tenemos a Tejo, otro hombre maduro, fuerte y experimentado, pero en latino y con más pólvora en los pantalones que una bodega china en Año Nuevo. Tejo es un iniciador que puede generar bajas de forma sumamente sencilla y con el mínimo esfuerzo.
Sin embargo, tus habilidades, al igual que las del Bridge, son las de un iniciador de ejecución, lo que significa que tus recursos deben habilitar ventanas de oportunidad para que tus compañeros realicen sus jugadas mientras aprovechan la distracción de tus explosiones. Tejo es muy divertido por sí solo, claro que sí, pero definitivamente no es un agente que pueda aprovecharse tan bien si no hace combos con los recursos de otros agentes, como pueden ser un Bridge o incluso una Deathlock, solo por mencionar algunos ejemplos, lo que lo deja como una mala opción para rankear solito y que se siente un poco incompleta ahora que la banda entiende mejor cómo funciona su utilidad. Y el último y mejor agente de esta lista es otro personaje por el que ya voy a ordenar los comentarios, pero los jugadores más experimentados saben que Chamber es un agente de puro contacto y puntería. Lejos de eso, no sueles tener demasiados métodos de escape ni forma de ser útil si tu puntería es la misma que la de un borracho, y son muchos los Chambers que se sobreestiman y terminan dando risa cuando pintan siluetas a domicilio con la cazadora de cabezas o pegan nada con el Mega Baguette. Encima, si de verdad tienes buena puntería, ¿por qué desperdiciarías tu talento cuando otros agentes te entregan mejores utilidades para no depender de la misma idea repetida de pegar y salir corriendo? O peor aún, de jugar baiteando a tus compañeros. Así que no se aferran al pasado dorado y glorioso del Chamber rotísimo. Este es un mensaje especial para Jay. Por el amor de Dios, ya suelta al Chamber. Te estás haciendo daño, Jay. Ahora vamos con la parte feliz de esta tier list, los agentes de rango A de asombrosos. Los mejores agentes para rankear solo y no depender tanto de la potencia mental de tus compañeros, al mismo tiempo que te habilitas solo de diversas maneras y marcas la diferencia en cada partida de forma autónoma. En el último lugar de esta categoría, tenemos a una favorita de la comunidad y la gente más olvidada y nerfeada por Riot, y es que Killjoy ha tenido que soportar muchos nerfs a lo largo de toda su historia. Y aunque ahora Tejo es un nuevo peor enemigo, su kit de recursos se adapta bien a un sinfín de mapas. Puedes construir el sitio de la forma en que lo necesites y es básicamente imposible que te lurkien o que te sorprendan si sabes jugar alrededor de tu utilidad. Al ser una centinela de información, no necesitas que tu equipo abra el micrófono para tomar decisiones cuando la torreta trabaja mejor que ellos. La desgraciada no te traiciona y es confiable. Es más, hasta se deja baitear por ti y no se anda quejando de que la utilizaste como distractora. Tu ultimate sigue siendo uno de los recursos más efectivos para sacar a gente de un sitio que sacar una guitarra y tocar Wonderwall. El siguiente es un agente que no puede faltar en un sinfín de composiciones, salvo por el mapa de Split, donde básicamente si lo llevas es porque andas troleando. Nuestro hombre rubio, hermoso y heteronormado, el Sova. A diferencia de una Fate, nuestro Legolas ruso te perdona más si tienes nociones básicas de la física, geometría y una pizca de suerte para lanzar tus utilidades. Es bastante capaz de habilitarse solo con su dardo para realizar wallbands cochinos con un Odín y destruir personas sin que te vean con tu ultimate y dardos eléctricos. Al ser un iniciador de información, también puede ser útil para el resto del equipo al limpiar esquinas y espacios con tu dron, por lo que no hay mucho pierde en llevar a esta gente, que cualquier composición siempre puede ser mejor cuando lleva un buen Sova en el equipo. Siguiendo adelante de Sova y de literalmente todo el equipo, tenemos a la chica bonita y cara oficial de este Skin Simulator, al que denominamos Valorant, Jett. La gente que se pasa tus reglas de la física por el culo, robando todo tipo de terrenos y espacios más duro que una española en la conquista. Jett tiene la mejor movilidad en todo el juego y algunos de los mejores recursos para abrirle espacio a tus compañeros. Encima, es la mejor usuaria de Operator en defensa, lo que cambia completamente cómo se juegan las rondas de defensa por parte de tus enemigos. Si bien es muy difícil de dominar al principio y requiere de muchos huevos para avanzar sin miedo, una buena Jett cambia completamente la partida. Y con su tremendo arsenal de recursos de escape, puedes jugar de formas muy egoístas y salir huyendo de un montón de situaciones comprometedoras en las que tienes toda la culpa y responsabilidad por haberte metido ahí, pero que al igual que mi ex, tirando un poco de humo, todo lo puedes resolver. Y hablando de agentes que ocasionan más daño que tomar decisiones con base a tu horóscopo, tenemos a Raze. Un agente bastante difícil de dominar, pero que al igual que la chica que baila reggaetón con tacones rojos, Dios sabe lo peligrosa que se vuelve una vez que aprende a moverse. Raze es un agente perfecto para la gente insana y que le gusta tomar riesgos. A diferencia de Jett, tienes menos formas de escapar de situaciones complicadas o de protegerte de situaciones peligrosas, pero a cambio recibes una granada de mano y una pinche bazooka rotísima y literalmente bugueada que luego no conectan algunas superficies. Pero Raze también es un excelente agente para retrasar los movimientos enemigos, sacarlos de esquinas y atorarlos en las entradas, lo que te da muchísima autonomía y recursos suficientes para tomar decisiones locas según el flujo de la
partida. Y lo mejor es que no necesitas a los troncos de tu equipo para infligir mucho daño, aunque debo advertir que obviamente una Raze es más poderosa cuando la habilita un Breach y otros iniciadores. Casi terminando esta tier list, tenemos a uno de los duelistas más egoístas que vas a encontrar en el juego, y es que Iso básicamente no tiene un lugar claro en ninguna composición, ya que al igual que Chamber, tu única misión es agarrarte a palos con todo lo que se mueva y se te ponga enfrente. Sin embargo, ahora que cambiaron la mecánica de su escudo, un Iso es muchísimo más peligroso que cualquier otra gente gracias a la protección que obtiene al recibir un tiro. Puedes piquearle a lo que sea y tener una excelente oportunidad de salir con vida mientras estés fino. Y adivinen quiénes toman decisiones estúpidas a la hora de jugar Rankeds. Efectivamente, el equipo contrario. Por lo que un Iso es excelente para castigar esos picks imprudentes y sacar bajas más fácilmente que otros agentes. Mientras pegues duro, un Iso es la vieja confiable para subir de rango. Y es un tema del que hablamos más extensamente en el video sobre cómo escapar de Loser's Cube. Por último, el centinela definitivo para todos aquellos sociópatas que confían más en su utilidad que en toda la potencia mental de sus equipos. El calvo, el mamadísimo, el hombre blanco sin racismo, el boyerista, el mismísimo cámaras, el Cypher. Simplemente el mejor centinela para rankear por la cantidad de información y control que puede generar en casi cualquier mapa. Dado que presionar correctamente a un Cypher requiere de inteligencia, los enemigos muchas veces no sabrán cómo sacarte de tu sitio sin perder algunas cabezas. Y miren, hay una diferencia muy grande entre necesitar al equipo y de ser utilidad para el equipo. Y Cypher es exactamente lo segundo, ya que lo mismo tapa las entradas y se protege con sus ciberjaulas, como que te lurquea constantemente y te deja un miedo permanente de que en algún lugar del mapa, en cualquier momento, podría haber un hombre calvo y oscuro acechándote y listo para mostrarte cómo es el tercer mundo por las madrugadas. En la cima más alta y empinada de esta tier list tenemos a la creme de la creme, los mejores agentes para jugar solo y ganar fácil en 2025. Muchos de estos agentes cuentan con una gran cantidad de recursos para habilitarse y protegerse de un montón de situaciones en las que no requieren el apoyo de sus compañeros. Además, cuentan con las habilidades suficientes para obtener una gran cantidad de eliminaciones y recompensarte por jugar de formas egoístas. La primera agente es la favorita de todos los Sedators y la que le dio de comer a Sage Mommy y Jet Daddy gracias a su contenido cringoso. El sueño húmedo de todos los Jets Animesker, una buena Sage. Y es que Sage no tiene nada de asombroso, tan solo tiene literalmente la capacidad de tomar decisiones sobre la vida y muerte de tu equipo y un muro enorme y duro que pone a salivar a un instituto de inmigración. El muro de Sage es uno de los recursos más fuertes de todo el juego, creando nuevos ángulos en las defensas y si eres Grim o un loco psicópata, también unos muros de combate que te permiten apuntar y atacar desde ángulos completamente impensables. Sage es un agente bastante flexible y antes de que se emocionen demasiado con esta palabra, estamos hablando de su capacidad para adaptarse a un montón de mapas y situaciones en cada ronda. La siguiente agente es el mayor terror de la comunidad y el amor oscuro de toda esa gente cochina con cuentas secundarias. De Reina ya se ha dicho de todo y no hay mucho más que agregar. La gente egoísta por excelencia, la gente que te perdona todo siempre que seas capaz de meter tiros precisos. Y a diferencia de otros agentes también muy egoístas, Reina domina a la perfección el arte de salir corriendo de cualquier situación y ángulo extraño en el que se pare. Su ojo es de las únicas blinds que no afectan a tus compañeros y que te dan una enorme ventaja en espacios muy abiertos. Y con su ultimate te conviertes en una máquina de exterminio más eficiente que un termonebulizador en los montes. Ser reina es bastante simple, no importa que no tengas idea de lo que estás haciendo. Mientras busques duelos salvajes y los ganes, estás jugando bien. Nomás, porfa, no te pongas a lurkear. Si te gusta hacer eso, mejor puedes ir Cypher o el siguiente agente en esta lista. Este controlador es uno de los más antiguos y es tan inmortal y confiable como aplicarlo es que no me siento yo misma y necesito un tiempo para volver a brillar. Alguien que no sabes cómo mandar a la mierda. Omen es todo lo que está bien con este juego y a diferencia de mi sanidad mental, cuando me están wintradeando de manual, Omen lo puede todo. Puedes tomar posiciones extrañas y escapar rápidamente de ellas con tu teleport. Puedes parar y joder a cualquier entre enemigo tirando la mejor flash de todo el pinche juego. Puedes habilitarte a ti y a tus compañeros. Puedes manipular mentalmente a las personas con tus humos y teleports. Puedes separar espacios ventajosos del mapa para salir con una escopeta a repartir tamales. Omen es increíble y si no estás ganando tus partidas con él, tal vez realmente no lo estás entendiendo bien, que las posibilidades y potencial de jugadas agresivas son demasiado amplias y necesitas aprovechar todo su kit de recursos y arriesgarte para que salgan unos clips bien insanos una vez que aprendes a teletransportarte a espaldas de tus enemigos y que ni siquiera se percaten de tu presencia. Casi
Y, al final de la lista, está un hombre al que encadenaron injustamente y le quitaron la oportunidad de andar libre por la meta durante muchos años. Un agente que finalmente ha roto sus cadenas y le está robando victorias a todos sus enemigos, porque el nuevo Phoenix es una máquina de eliminaciones y también un esclavo de derretirle los ojos a sus enemigos. Solo por su destello, te habilitas en un montón de situaciones para salir de esquinas y puntos de choque mientras dejas vulnerables a todos los contrarios. Y ahora que bufearon el muro para que atraviese paredes, no hay pretextos para no entrar al sitio, y de su ultimate ni hablar. Se recarga estúpidamente rápido y te conviertes en un dron con armas que puede limpiar y exterminar cualquier sitio cuando no tienes nada que temer. Phoenix es por excelencia y desde siempre un agente egoísta que se habilita solo de formas increíbles y es más que autosuficiente para obtener múltiples eliminaciones. Y por último, en la cima de esta lista tenemos al favorito de todos, al controlador duelista precioso, a mi cajita de botín, Clove. Porque con Clove no sabes exactamente qué arma te va a tocar, pero de que es un arma, es un arma. Y es que Clove es literalmente el arma que necesitas para ganar tus partidas con poco esfuerzo. Al ser un controlador con recursos agresivos, te recompensa por jugar como duelista y tomar decisiones imprudentes. Además de que no importa si eres eliminado, ya que sigues siendo capaz de poner humos en una zona bastante amplia del mapa donde te eliminaron. Ser un controlador es un rol importantísimo en la composición. Y aunque Clove no es el mejor de todos, ni de lejos, definitivamente es mejor tenerlo a no llevar a nadie. Es así de simple. Y encima, si consideramos que la Ultimate te permite regresar a la partida y continuar con tu fiesta de eliminaciones, está claro por qué es el agente más jugado y que encima tiene el win rate más elevado de todo el juego. Que no hay quien plante la Spike si todos los enemigos fueron hechos confeti. Porque Clove está demasiado fuerte para jugar a los picks irresponsables y encima seguir ayudando al equipo independientemente del resultado de esos picks. Por lo que eso sería todo. Recuerda que si quieres saber mucho más sobre todos los agentes del juego y cómo mejorar en Valorant, tengo muchísimo contenido al respecto. Por lo que dale like a este video si te ha servido y no te olvides de suscribirte. Recuerda que los miembros del canal tienen la oportunidad de decidir los siguientes videos y de recibir muchos beneficios especiales como acceso al RIM de Minecraft de la comunidad. Así que yo te agradezco por verme y me despido como siempre, deseándote un excelente día.